Aprendo en casa. Buenos días, niños y niñas del tercer grado de primaria. Nos volvemos a encontrar una semana más. Nos encontramos en el día 2 de la semana 34. Y adivinen qué, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el área de comunicación. Sí, chicos, el área de comunicación. Para ello, vamos a recordar que estamos pasando la semana con la experiencia Convivimos en Igualdad de Oportunidades. Hemos trabajado esta experiencia la semana pasada y la vamos a trabajar también esta semana. Para ello, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. Cabe recordar que tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos a las mismas oportunidades con la finalidad de desarrollar nuestras capacidades en las diferentes actividades que nos propongamos. Para ello, el día de hoy, nuestra meta es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Sí, chicos, el día de hoy vamos a leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Estamos seguros de que esto te ayudará para tu próxima actividad. Para ello, comenzaremos con nuestras normas de convivencia o también nuestros acuerdos. Estos nos ayudarán a desarrollar nuestra actividad de manera adecuada. Primer acuerdo, escuchar atentamente las indicaciones. Sí, chicos, debemos escuchar atentamente, estar atentos a lo que la Miss Roxana le va a decir. Número 2, lavarse las manos para trabajar con orden y limpieza. Y número 3, tener listos nuestros materiales. ¿Pero qué materiales vamos a usar? Vamos a ver. Los materiales para esa actividad es tener tu lápiz y borrador. Sí, chicos, tenemos que estar listo. Nuestra cartuchera. También vamos a trabajar con nuestro portafolio, con todos nuestros trabajos. Y también vamos a utilizar nuestro cuaderno o nuestras hojas de reuso. Vamos a hablar sobre nuestros criterios de evaluación. Estos nos van a ayudar si desarrollamos correctamente nuestra actividad. ¿Cuáles son estos criterios? Cumplir con los acuerdos. Vamos a evaluar si hemos cumplido los acuerdos. Luego, establecer los propósitos de lectura. El propósito de lectura, reconocer de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, reconocer el propósito del autor al escribir el texto y opinar sobre el personaje del texto. Sí, chicos, al final de la actividad vamos a evaluar si cumplimos o no estos acuerdos. Vamos a recordar, chicos, ¿se acuerdan que la semana pasada en el área de personal social, sí, el día 3 de la semana 33, hicimos una pequeña entrevista a nuestras familias para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar? ¿Se acuerda? Sí, ¿se acuerda? ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Que los niños y niñas debemos tener el mismo rol, ¿verdad? En el hogar. Para ello, el día de hoy vamos a leer una historieta, chicos. Una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Para ello vamos a explorarnos. Antes de iniciar el texto o la lectura, vamos a leer primero atentamente el título y observar las imágenes. Para comenzar. Para ello, una vez observado las imágenes y el título, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Concentrados, chicos? La primera pregunta. ¿Has visto o leído un texto similar? Acuérdense, chicos, hemos visto esas imágenes como cuadritos. ¿Has visto alguna vez? ¿Dónde? Sí, quizás la hayas visto. Ahora vamos a responder la segunda pregunta, chicos. ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? ¿Qué elementos podremos ver? Quizás el título, algunas imágenes.
Ujú, correcto. Ahora vamos a preguntar la tercera pregunta. ¿A quienes observas, qué relación tienen esas imágenes entre sí? Mm, creo que observamos a un niño y dos personas más. Sí. Ahora nuestra cuarta pregunta. ¿Qué llama más atención en este texto? ¿Qué te llama más la atención? Quizá las imágenes. ¿Se acuerda la estructura del texto? Correcto. Y última, quinta pregunta, ¿crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? Si lo crees, ¿cuál será y por qué? Ujú. Faltó una pregunta más. ¿De qué crees que trata este texto? Puedes realizar, predecir de qué puede tratar el texto y cómo te has dado cuenta de eso. Quizás por las imágenes o el título. Puedes tratar de adivinar de qué tratará el texto. Ujú. Después de que hayamos respondido estas preguntas, vamos a leer ahora sí el texto. ¿Qué nos dice? El rol de la mujer en la actualidad. Alex, estudiante del tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tío y a su tío. Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Buenos días, Alex. Qué interesante. Tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En la actualidad, la mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesoras, médicas, etc. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Tía Zuli, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En realidad, hay tareas que todavía se cree que son solo para mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de la casa lo compartimos con tu tío y tus primos. Así todos asumimos. Alex, además, se apoya información de sus fichas. Aquí dice, los roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque siente que han logrado cambios positivos en su vida. Esto lo encontró en la ficha del día 5 de Personal Social, semana 33. Mi tía dijo, yo soy madre, soy médica. ¡Qué interesante esta idea! Las mujeres al acceder a la educación pueden tener mejores oportunidades laborales. Era lo que se refería a mi tío. La mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Sin embargo, esto depende de la educación. Alex escribe su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Sí, chicos, hemos leído este texto, para ello podemos volver a leerlo y subrayar las partes más importantes. Chicos, este tipo de textos, adivinen qué, este texto se llama historieta. ¿Y qué es la historieta? Pues la historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes, como lo vimos, y se presenta en recuadros, en los que observamos a los personajes y sus diálogos breves. ¿Y cuáles son los elementos de esta historieta? Bueno, los elementos de una historieta son las viñetas, que son los cuadros que conforman la historieta. Como pudimos ver en el rol de la mujer en la actualidad, vemos 6 viñetas. Y luego, otro elemento son los globos,
son los lugares donde se escriben las ideas de los personajes. Ahora ya sabemos que es una historieta. Ahora nos dicen que la forma de leer una historieta es de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo, como lo leímos, chicos. Para entender una historieta es importante leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, porque si lo haríamos de diferente manera, no podríamos entender. Y también recuerda, en una historieta, el personaje principal es quien moviliza los hechos de la narración, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Ten en cuenta esto para responder las siguientes preguntas. Ahora que hemos leído el texto sobre el rol de la mujer en la actualidad, la historieta, chicos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Sobre Alex, ¿verdad? Sobre la entrevista que le hizo a su tío y a su tía. ¿Quién es el personaje principal? ¿Por qué? Te doy tiempo. Exacto. ¿Se acuerda que nos decía que el personaje principal era de quien desarrollaba el inicio, el desarrollo y el final del texto? Acá bien vendría a ser el personaje principal. Sí, muy bien, muchachos. Alex, porque durante la historieta se desarrolla Alex preguntando en la entrevista a sus tíos. ¿Y en qué fuente se apoya el personaje para dar su opinión? ¿Se acuerdan que Alex escribió su opinión? ¿En qué fuente se basó? Sí, chicos, muy bien. Él se basó en la ficha que encontró de personal social y también se basó en la entrevista que le dijo sus tíos y su tía, esa información que les dio. Y de ahí pudo escribir su opinión. Ustedes sí, chicos. Ahora vamos a responder también la siguiente pregunta. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? ¿Para qué crees que el autor ha escrito esta historieta? ¿Para divertirnos? ¿Para informarnos? ¿Qué creen, chicos? Sí, quizás para contarnos la historia de Alex y la entrevista que le hizo y darle importancia que las mujeres y los hombres pueden acceder a las mismas oportunidades, pero esto va a importar y va a depender de la educación. ¿Y cuál es la última pregunta? ¿Sobre qué nos hace reflexionar? ¿Sobre qué te hace reflexionar esta historieta? Que los hombres y las mujeres podemos desempeñar las mismas oportunidades laborales, ¿verdad? La misma igualdad. Muy bien, chicos. Excelente. Por último, vamos a recordar que para nosotros hallar el tema es importante hacernos esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Si nos hacemos esa pregunta, vamos a poder hallar el tema. ¿De qué trata el texto? Nos va a responder al tema. Y si queremos hallar el propósito, es importante hacernos esta pregunta. ¿Para qué habrá escrito el texto del autor? Estas preguntas nos ayudarán a poder encontrar el tema y el propósito del texto, en este caso de la historieta. Con eso, vamos a responder también las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y la ficha? ¿Cómo crees que se relaciona? Te doy tiempo. Muy bien, chicos, que Alex pudo dar su opinión a través de estas fuentes, esas fuentes orales que pues con la entrevista recibió de su tío y su tía y también con esta fuente escrita que de la ficha que encontró. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? ¿Te acuerdas del propósito? ¿Para qué habrá escrito el autor? Quizás para informarnos, narrarnos el hecho de Alex en la entrevista y puedes saber el rol de la mujer en la actualidad. Otra pregunta, ¿qué te pareció la historieta? ¿Por qué? ¿Qué te pareció? ¿Interesante? ¿Divertida?
Otra pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? ¿Te acuerdas? El personaje principal, quien desarrolla toda la actividad de inicio a fin. ¿Qué te ha parecido? El personaje principal, ¿te acuerdas? Sí, Alex. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Escríbelas. ¿Te acuerdas? Al inicio hicimos unas preguntas sobre las hipótesis que teníamos de qué iba a tratar el texto, qué tipo de texto podríamos hablar. Ahora vamos a leer las respuestas iniciales que anotamos. Y luego las iniciales sobre la historieta y el propósito de este texto. Y luego te voy a preguntar, ¿reafirmas o modificas algunas de ellas? Quizás podemos modificar, cambiar, capaz nos equivocamos o podemos reafirmar, sí, tenía razón al inicio. Y también, ¿cómo podrías reformularlas? Muy bien, chicos, ya hemos acabado nuestra actividad. Para ello, vamos a ver si hemos cumplido con todos nuestros criterios que dijimos al inicio. Vamos a preguntarnos, ¿establecí mi propósito de lectura? ¿Lo logré o necesito mejorar? Lo logré quizás. Ahora, ¿reconocí de qué tema trata el texto? ¿Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto? Acuérdense, el texto es la historieta. ¿Reconocí el propósito del autor al escribir el texto? ¿Relacioné la opinión del personaje principal con las fuentes de información? Y opiné sobre el personaje del texto. Yo sé, chicos, que todos lo logramos. Muy bien. Ahora, hasta luego, chicos. Nos vemos una semana más la próxima semana. ¡Hasta luego! Aprendo en casa.